Buenos días, Giselle. Buenos días, Mabel. Buen día, Mauricio. Buen día, doctora Prado Pino. Buen día, Giovanni. Buen día, Alex. Y buen día, Alexis. Es un gusto para Codechocó que ustedes nos acompañen en este conversatorio, en este foro, que trata de relacionar lo que es el medio ambiente y la pandemia que nos acoge ahora, coronavirus. La idea es que las comunidades que nosotros le llegamos y a la vez protegamos tengan más o menos unas impresiones de las personas que están participando en este foro. Es por eso que insistimos y en la organización oímos varios perfiles diciendo gente que está muy relacionada con la cámara de Gloria, no se ve. Sin más preámbulo, les doy el inicio, volviendo a repetir las gracias por contar con una hora de su valioso tiempo para ponerle en entorno a nuestras comunidades. El mensaje siempre debe ser: hay que cuidarnos, cuidar a la familia y cuidar el medio ambiente. Muchísimas gracias, director. Saludamos de manera especial a quienes a esta hora están conectados a través de nuestra plataforma Facebook Live desde las distintas subregiones del departamento del Chocó, el interior del país, los distintos funcionarios, contratistas de la corporación y la comunidad en general. El foro virtual Coronavirus y Medio Ambiente fue un espacio diseñado para hablar sobre esos retos, desafíos y oportunidades que tiene el COVID-19 en el medio ambiente. Ya entrando como en materia, quiero darle la palabra a la doctora Mabel Gisela Torres, empezando pues por las damas, quien nos acompañará. No podrá hasta el final de esta emisión, pero tratará pues como de estar más o menos por ahí hasta las 9:50 con nosotros, ya por compromisos establecidos previamente. Buenos días, doctora Mabel, bienvenida. Doctora Mabel. Tenía mi micrófono apagado, creo, a ver. Ah, sí, ya se me activó. Estaba ahí sin activarse. Bueno, tranquila. No, buenos días a todos los compañeros del foro y gracias a todos los que nos escuchan. Creo que estos espacios en medio de toda la crisis y de la pandemia que nos invita a estar en cuarentena y a estar confinados en un espacio, pues son un espacio además de salud mental, porque son espacios de entrenamiento y formas de tomar decisiones y acciones de manera informada. Así que muchas gracias y gracias a Codechoco por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, para empezar, tenemos la primera pregunta. ¿Consideran ustedes que ha incidido nuestra relación con el medio ambiente para que se presenten pandemias como el COVID-19? Bueno, mira, hay una relación muy íntima, digamos, que tenemos los seres humanos con la naturaleza, que muchas veces lo que ha pasado con esto es que nosotros como seres humanos hemos transgredido y hemos traspasado los límites de estas relaciones. Las historias de las pandemias, y quiero un poco para las personas que están en el Facebook Live, que no están muy relacionadas con el término, pues una pandemia es una enfermedad infecciosa que se distribuye en un área geográfica de manera extensa, o sea, que se distribuye a muchas regiones y es importante resaltar ahora que en los últimos 50 años de nuestra historia, pues no habíamos tenido una afección generada por un virus como la que tenemos por el SARS-CoV-19, que básicamente nos impactó a todos. Es una pandemia universal, habíamos tenido pandemias un poco más restringidas geográficamente, si tenemos la del ébola, por ejemplo, la peste negra, viruela, que fueron muy fuertes, pero nunca una pandemia había afectado a todo un planeta. O sea, esta creo que es la primera vez en nuestra historia de lo que tenemos conocimiento en que una pandemia afecta a todo el planeta. Entonces, es importante un poco resaltar eso frente a las pandemias,
para poder relacionarlo también con la relación. Y yo solamente quiero dar ejemplos muy cortos para contestar la pregunta, y es cómo las zoonosis, que son las infecciones que se transmiten a través de nuestra relación con los animales, han llegado a las ciudades cada vez más porque nosotros hemos roto este ciclo y el respeto por los hábitats de muchos de los animales que son portadores de virus, bacterias y parásitos. Entonces, claro, sí, mi respuesta es sí, la relación nuestra con la naturaleza ha permitido que muchas de estas enfermedades se extiendan, se vuelvan más graves y complicadas. El COVID, al parecer, es una de estas muestras en donde un animal salvaje es quien transmitió el virus por primera vez y se transfirió a los humanos, pero esto ocurre por varias cosas. Uno es por la ruptura del equilibrio de los ecosistemas, en donde nosotros como seres humanos primero traspasamos esas barreras yendo hacia la selva, ¿cierto? Y podemos, a través de nuestras actividades o recreativas, científicas o las que nosotros queramos mencionar, pues vamos y de un hábitat traemos un virus, un parásito, una bacteria, pero el otro que es mucho más grave es cómo los hábitats se van rompiendo, cómo estos nichos también son transgredidos, y esto hace que la relación entre el ser humano y los animales que son portadores de estos microbios, pues se vuelva mucho más corta, y por eso pues tenemos ahora muchas enfermedades y muchas pandemias que se han extendido, digamos, como a todo el planeta. Entonces, un poco esta relación entre ser humano y naturaleza es la que ha hecho que muchas de las infecciones que no deberíamos de tener estén ahora. El caso, por ejemplo, de la leishmaniasis, que inicialmente se creía que estaba confinado a un hábitat porque el vector que lo transmitía estaba confinado a un ecosistema salvaje. Sin embargo, cuando empezamos a deforestar, ese vector fue saliendo de esa selva y fue quedándose mucho más cerca de las casas, y esto hizo que la leishmaniasis ya no sea solamente una enfermedad de la selva, sino que sea una enfermedad que ya llegó a las ciudades. De hecho, cuando alguien estaba infectado, siempre se asociaba con un soldado, por ejemplo, que estaba en la selva. Ahora tenemos muchas personas infectadas, pues porque ya se rompió este ciclo natural entre el hábitat natural de los animales y llegó a los seres humanos y hasta las ciudades. Excelente intervención, ministra. A continuación le damos la palabra a la doctora Gloria Prado Pino. Muy buenos días, doctora Gloria, bienvenida. Buenos días, saludos a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Listo. Bueno, de antemano, gracias a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta para este espacio. Y bueno, respecto a la primera pregunta, yo pienso que las conductas de nosotros como seres humanos sí han incidido en que se generen, digamos, eventos. No voy a limitarme a la pandemia, sino eventos como lo que nos está pasando en este momento. Y eso tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Vemos, como mencionaba la doctora Mabel, que hay una ruptura como en el equilibrio que tenemos entre la naturaleza y nosotros como seres humanos. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Son el resultado de la distribución del dinero, del poder, de los recursos. Y esto, a su vez, depende de las políticas que se adoptan. Entonces, todo esto de los determinantes sociales también tiene que ver con la manera como los pueblos adoptan determinadas políticas, la cultura. Son un montón de factores que interactúan. Y esos factores, que en este caso serían los determinantes sociales, son los que al final terminan impactando el resultado en salud de una persona. Algo que tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia, y es el hecho de que nos automedicamos. La automedicación
influye en que los organismos patógenos tengan mutaciones. Y esas mutaciones eventualmente pueden ser más agresivas cuando pues, usan al ser humano como huésped. Entonces, en el caso, por ejemplo, del coronavirus, el coronavirus sabemos que no es un virus nuevo, pero tenemos una cepa nueva. Y se ha demostrado en el curso de esta pandemia, diferentes estudios preliminares que se han hecho, que ha venido mutando. ¿Y por qué viene mutando? ¿Qué es lo que hace que un microorganismo presente este tipo de mutaciones? Muchas veces, en el caso de la región del Chocó, siempre que nosotros nos automedicamos, ¿qué diré yo? Para una gripa con el famoso matrimonio, que utilizamos antibióticos, utilizamos un montón de productos químicos o farmacéuticos sin ninguna prescripción médica, lo que hacemos es que el organismo empieza a generar resistencia a estos medicamentos. ¿Por qué? Porque no se cumplen los ciclos en el que se destruyen estos microorganismos. Entonces ellos lo que hacen es adaptarse a los compuestos químicos de los que están formados estos medicamentos. Eso influye para que cuando la persona realmente está infectada, o no digamos realmente, cuando la persona tiene una afección de mayor gravedad, estos mismos medicamentos o compuestos similares no ejerzan el mismo efecto en el organismo porque ya esos microorganismos han creado cierta resistencia. Entonces yo creo que al menos en el área de la salud, ese es uno de los puntos en el que nos hemos enfocado mucho en los últimos años, y es porque al final nos hemos quedado sin cómo tratar a las personas como resultado de la automedicación. Se están creando muchas mutaciones, mucha resistencia a los antibióticos. Incluso hay congresos de infectología que se dedican solamente a estudiar este tema, y eso tiene mucho que ver también con lo que nos está pasando ahora. Uno se pregunta por qué este virus ha mutado tanto, o por qué no se ha comportado como los otros virus de la familia del coronavirus, que han tenido, sí, es el impacto y de pronto el mismo tipo de afección, porque sabemos que la mayor parte de los pacientes presenta un cuadro clínico leve, pero la velocidad de transmisión del coronavirus ha sido mucho mayor. Muchísimas gracias, doctora Gloria, por su intervención. Le damos la palabra al doctor Giovanni Ramírez. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, Gisela. Muchas gracias por la invitación y buenos días a la audiencia que en este momento siguen la transmisión a través del Facebook Live. Yo estoy muy agradecido pues, por la invitación y complacido compartir este escenario académico con mis compañeros del foro. Y quiero, como después de ya la introducción tan específica que ha hecho la doctora Mabel y el aporte que ha hecho la doctora Gloria, centrarme en 2 puntos para no repetir mucho sobre el origen. Hay un informe de riesgos globales, la edición 2020 de este informe. Un dato curioso es que deja por fuera a las enfermedades infecciosas de tipo biológico, a las enfermedades infecciosas de tipo biológico las deja por fuera de los riesgos globales en el mundo. Este informe tiene 15 años y por primera vez este primer trimestre, en una edición especial, incluye el riesgo ambiental en su emisión. Entonces esto nos va llevando como un panorama de que nosotros hemos tenido mucho desconocimiento sobre cómo se comportan, cómo se transmiten, y hay mucha falta de conocimiento básico para atender emergencias como esta. Es claro que es un problema de salud, es un problema de salud planetaria,
donde los riesgos potenciales se maximizan por la globalización del mundo. O sea, ahora hay muchas formas de que estos virus se muevan, estas enfermedades infecciosas se muevan por el mundo porque el mundo está conectado. Y al interior del ambiente hemos perdido las barreras biológicas, esas mismas barreras que nos estaba hablando la doctora Mabel al inicio en la introducción, que nos ha llevado por el consumo, por la ampliación de la frontera agrícola, por la explotación de los recursos naturales, a disminuir esas barreras biológicas que tienen los ecosistemas con buena salud, y de ahí viene la importancia de manejar, de conservar, de tener claridad cómo se usan los ecosistemas para evitar que estas situaciones lleguen a los seres humanos. Existen barreras biológicas, existen enfermedades que están en la naturaleza, que se comportan de manera, valga la redundancia, de manera natural en sus ciclos biológicos lógicos, y eso hace que se limite la transmisión con los seres humanos. Aquí hay un dato muy importante que nosotros pudiéramos mencionar para mostrar la relación que hay entre el ambiente y el desarrollo de estas enfermedades, y dice que aproximadamente la mitad de las enfermedades infecciosas emergentes de origen zoonótico que ocurren tierra, las prácticas agrícolas y la producción de alimentos. O sea, es importante y es bien sabido establecer una ruta que nos permita hacer una relación o tener una relación armónica entre el desarrollo económico y el mantenimiento de la salud de los ecosistemas. Repito la palabra salud de los ecosistemas por la importancia que tiene para nosotros hacer un buen manejo y mantener la población. O sea, es un riesgo total que nosotros tengamos actividades que no sean consonantes con esas dinámicas ambientales, y si no las conocemos, pues finalmente, ¿cómo las vamos a aplicar? Aquí el conocimiento juega un papel muy importante, determinante, para poder tener elementos que nos permitan el desarrollo y un desarrollo adecuado, pero que ese desarrollo sea, no sea a costa de ponernos en riesgo, en este caso, un riesgo como la salud de nuestros la salud de los ecosistemas y por ende la salud de las personas. Entonces aquí el conocimiento tradicional, el conocimiento científico, tener esas bases del conocimiento nos van a permitir tener una buena relación entre el ambiente, sus recursos naturales y también las relaciones o los daños colaterales que puede tener el uso o el mal uso del uso inadecuado de los recursos naturales. Aquí está claro que cuando nosotros deforestamos un bosque, cuando presionamos las especies de caza, cuando nosotros tenemos una relación directa sin un conocimiento básico, sin un conocimiento científico, sin un conocimiento tradicional, pues estamos corriendo un riesgo grandísimo de provocar enfermedades de este tipo. Hay muchas, está el caso de la raya, está el caso de como mencionaba la doctora Mabel, está el caso de la leishmaniasis, que están asociadas a la relación directa que tenemos, y esa relación es porque vamos a buscar recursos o porque impactamos tanto el ambiente que no permitimos que esas relaciones, que esos factores que limitan, que esas barreras biológicas que existen en los ecosistemas puedan actuar de manera efectiva y nos limiten a nosotros de tener situaciones como la que estamos presentando en este momento. Entonces, efectivamente hay una relación directa entre lo ambiental, entre el Estado, entre la salud de los ecosistemas, entre cómo manejamos los ecosistemas y las enfermedades que se producen en estos momentos. Muchísimas gracias, doctor Giovanni. Excelente intervención. Ahora invitamos a un experto en murciélagos, conocedor de esta materia, al doctor Alex Mauricio Jiménez Ortega. Bienvenido, doctor Mauricio. Doctor Mauricio. ¿Será que se nos fue el doctor Mauricio? No. Ah, perfecto. Estaba y cacharreando la aplicación que me funciona el audio. Bueno, sí, buenos días para todos, buenos días a todos los que nos están siguiendo aquí en este importante foro. ¿Sí se está escuchando? ¿Sí se escucha? Sí, ¿Aló? perfecto. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, como a nosotros nos está tocando la parte más difícil y es tratar de hacer un aporte después de que semejantes compañeros han hablado, voy a profundizar un poco en el aporte que hacía Giovanni.
Sí, porque es que hace rato le venimos diciendo a la comunidad, ¿cierto?, que el impacto, las alteraciones o nuestra relación con el ambiente, pues tiene que ver con lo que está pasando hoy en día. Entonces, gracias a todo lo que ha explicado Giovanni, quiero acotar algunas cosas. Bueno, es cierto, lo primero que tenemos que aprender como sociedad es que nosotros no somos la especie, como nos lo enseñaron, la especie superior que está por encima de las demás, somos una especie más del sistema, ¿sí? Y cuando éramos una especie con la población natural, una población natural, que estábamos en equilibrio con el resto de especies de la naturaleza, pues nuestro impacto sobre la naturaleza, a pesar de que aprovechábamos los recursos, era mínimo, ¿sí? Era, digamos, normal. Cuando nuestra especie, nosotros como especie, logramos poblar el planeta, aumentar el tamaño poblacional que tenemos hoy en día, pues ese equilibrio en la relación hombre-naturaleza, digamos, se alteró y es donde empiezan a ocurrir todas estas cosas. ¿Pero por qué es que ocurre? Bueno, nuestra relación con la naturaleza pues tiene varias aristas, ¿no? Principalmente, si nos vamos a la selva, a los bosques, a lo que está hoy en día en el ojo del huracán, pues por toda esta situación, pues nosotros deforestamos los bosques, ¿sí? Deforestamos la Amazonía, bueno, deforestamos en todo lado, principalmente para aprovechar, como ya lo explicaba Giovanni, para aprovechar la madera, para aprovechar los recursos minerales, para la expansión agrícola, la expansión urbana. Pero ¿por qué es que esto está favoreciendo la aparición de nuevos virus en la especie humana, como lo explicaba la doctora Gloria? Lo que pasa es que, y es allí la importancia de la biodiversidad, del concepto de biodiversidad, que lo empecemos a manejar todos, no solamente los ambientalistas. En un ecosistema, cuando tenemos una alta diversidad de especies, como ocurre, por ejemplo, en nuestros ecosistemas, cada una de estas especies lleva millones de años evolucionando de manera conjunta con otras especies, y entre esas otras especies están de las que se alimenta, las que se comen a esa especie, y también su cantidad de virus, parásitos, bueno, y demás que poseen en su organismo. Y si esa especie está viva hoy en día, si tiene un tamaño de población, digamos, estable, o al menos dinámico permanente en el tiempo, es gracias a que se ha logrado adaptar a las especies, a los virus que tiene hoy en día, ¿sí? Entonces, así como nosotros también tenemos unos virus pues, que ya los logramos manejar, a los que nos dio, doctora Gloria me corrige si me equivoco, a los que nos dio varicela cuando éramos niños, pues cargamos con el herpes toda la vida, y cada vez que viajamos a un clima frío o el estrés laboral nos afecta mucho, pues aparece el herpes ahí en el organismo haciendo lo que hace, ¿no? Entonces, resulta que cuando, por ejemplo, intervenimos un bosque, talamos un bosque, hay algunas especies que son muy sensibles a esa intervención del bosque y esas especies sencillamente desaparecen del ecosistema. Dejan unos espacios. Esos espacios son ocupados por las especies que no se van, las especies que son más resistentes. Como decirlo, lo que ustedes ven hoy en día, la rata común, el sapo, la paloma, el azulejo. Hay especies que logran soportar más estos cambios en el ambiente, ¿no? ¿Qué viene a suceder? Estas especies, al aumentar su tamaño poblacional, ¿sí? Si ellas poseen algunos virus, pues van a aumentar las cargas virales de ellos como especie. Me explico. Si, por ejemplo, un carnívoro se alimenta de un ratón y de una zarigüeya, y estas dos especies tienen un virus, puede ocurrir que la zarigüeya lo tiene en una carga viral más baja que el ratón. Cuando intervenimos, entonces, como el carnívoro se alimenta de los dos animalitos, de las dos especies, la sumatoria de carga viral que le llega por consumir estos dos animales, pues es la sumatoria de una especie que tiene muchos virus, digámoslo así, y otra que tiene menos, ¿no? Entonces llegar a un punto medio, que de pronto la especie lo maneja. Pero cuando intervenimos el bosque y de pronto la zarigüeya es más susceptible a la intervención, la zarigüeya desaparece del ambiente. El roedor, si tienen hábitos similares, ocupa este nicho y aumenta su población, que es lo que pasa con la rata común. Entonces, ¿qué va a pasar con el carnívoro que se alimentaba antes de la zarigüeya y del ratón? Ahora se va a alimentar solo de ratones, y los ratones, al tener más carga viral que la zarigüeya, pues este carnívoro va a recibir una mayor carga viral y ahora sí va a poder de pronto enfermarse por esto o transmitirlo a otras especies, en este caso los humanos. Es un ejemplo muy sencillo de cómo es que realmente cuando afectamos, cuando tumbamos el bosque, cuando disminuimos la biodiversidad, es que estos virus que siempre han estado allí, como explicaba la doctora Gloria, pueden empezar a llegar a nosotros. Otro caso, el tema de la manipulación de fauna silvestre.
durante generaciones pues hemos utilizado la fauna silvestre para el consumo en algunas comunidades y también como mascotas. Para poder hacer esto, algunas personas todavía llevan mascotas a sus casas. Para poder hacer eso tenemos que extraer los animales de la selva y tenerlos confinados. Como esto no está regulado, como esto siempre es ilegal, cuando es tráfico de fauna, no, porque el consumo de fauna silvestre para las comunidades es legal si es solamente de subsistencia, pero como esto no está regulado, entonces estos animales normalmente están confinados y estos animales pues tienen sus cargas virales. Con todo el respeto, pues aquí está la doctora Gloria y ojalá ya pueda pronto aterrizar algunas de las cosas que estoy diciendo. Como ellas tienen sus cargas virales y los sometemos a unos niveles de estrés en estos confinamientos, pues esas cargas virales, me imagino, aumentan y es donde se da, y al estar en relación con los humanos se da mayor posibilidad de contagio con los humanos. Entonces es como algunos ejemplos que quería pues, como mencionar para aterrizar un poco por qué es que la afectación al medio ambiente está ayudando o dando su grano de arena a toda esta situación que estamos viviendo. Lo otro es que, como lo explicaba la doctora Mabel al inicio, ahora nos dio por movernos por todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando la especie humana se hizo y en realidad es que es una condición natural de toda especie, ¿no? Tratar de siempre abarcar mayor área. La especie humana se mueve con lo que vive, entonces se mueve con sus animales domésticos, se mueve con su flora, porque, bueno, con todo lo que la especie humana ha aprendido a utilizar de recursos naturales, y esto pues también lleva sus respectivos virus y llegan a ambientes nuevos en donde por ejemplo, se dan condiciones para que ellos proliferen más y pasa lo que está pasando. El cambio climático es lo otro, ¿no? El cambio climático está permitiendo que algunas especies aumenten su área de distribución y lleguen a sitios en donde al parecer, pues, o a pesar de que llegan y logran establecerse, pueden manejar más estrés ambiental y eso también puede favorecer al tema de las cargas virales en sus organismos. Bueno, ahí. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Ya con esta última intervención tenemos como un panorama más claro de las afectaciones que ha podido generar, que se han generado en el ambiente gracias a esas actitudes, acciones de los hombres. Antes de darle la palabra al ingeniero Moya y pasar a una siguiente pregunta, a esta hora se encuentran sintonizados con nosotros 109 personas, de las cuales saludamos de manera muy especial a Sidney Moreno, a Emanuel Inestrosa, Caro Sampe, Ingrid Córdoba, Andy Caicedo, la institución Corporaba y Andrés Marín. Bueno, para continuar con nuestro foro de preguntas, a continuación tenemos claro que de acuerdo a lo que manifestó el presidente de la República, se viene lo del tema del aislamiento inteligente. Será una medida que de una u otra forma, o sea, nos da a entender que nosotros los humanos tenemos ya que aprender a vivir con este tipo de virus. Entonces, ¿cómo consideran ustedes que Estado, empresa y sociedad deberían estar articulados para afrontar este escenario de post-COVID? Ingeniero Moya, muy buenos días, bienvenido. Ingeniero Moya. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, le escuchamos perfectamente. Gracias, Giselle. No me diste oportunidad de intervenir para la... ¿Ustedes me repiten la pregunta, por favor? Mira, ¿cómo consideran ustedes que Estado, empresas y sociedad deben estar articulados para enfrentar el escenario del post-COVID-19? ¿Él? Ingeniero Moya, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Me escuchan? ¿Listo? Listo, perfecto. No, te decía que no me diste oportunidad para participar en la primera pregunta y me estás haciendo creo que la tercera, ¿sí? Entonces, ¿respondo sobre la primera o sobre la...?
Bueno, como usted se sienta tranquilo, si quiere hacerlo con la primera, pues responda a la primera, no hay ningún problema. Bueno, ok, gracias, gracias. Un saludo a los compañeros que me están acompañando. Ingeniero Moya. Ingeniero Moya. Gerberín, me contesto yo. Bueno, tenemos alguna pequeña interferencia con la comunicación con el ingeniero Moya, de pronto algún tema de conexión, pero le damos la palabra al director general de Codechoco, al doctor Arnold Alexander Rincón López. Bueno, buenos días de nuevo a todos los que nos están escuchando y a los que están acompañando en el foro. Definitivamente las apreciaciones que dieron los antecesores a esta pregunta, la primera, nos dan el valor y la importancia que tiene el medio ambiente ante la protección y el cuidado de la misma salud humana. Nuestra segunda pregunta, ya el medio ambiente y el mismo mundo en general, a partir de que pase esta cuarentena y pase este estado de alerta ecológica, sanitaria y ambiental, debe cambiar. Nosotros lo hemos hablado con las comunidades, están muy de frente con el plan de acción institucional, que definitivamente ya hay que trabajar dos líneas estratégicas, que es una, la protección del medio ambiente y tercera, el aprovechamiento de estos recursos naturales sosteniblemente. La economía va a caer, el empleo en nuestra región, en Chocó, venía siendo golpeado, el índice de desempleo estaba en un 21%, en el departamento va a ser más alto. Entonces todas las fuerzas, todos los recursos deben de ir a asegurar la alimentación y el trabajo para las comunidades y para toda la población del departamento. En eso debe impartirse tecnologías como los sistemas agroforestales, donde haya protección del medio ambiente y haya producción para las personas. Debemos implementar más proyectos como mercados verdes y biocomercio. Debemos trabajar lo que estamos fortaleciendo desde hace dos planes de acción, el sistema de áreas protegidas para la protección al medio ambiente y para que esto nos dé economía para nuestras comunidades. El ecoturismo es un ecoturismo que se puede hacer tomando todas las medidas del caso. Es un ecoturismo que puede hacer aislado, son recorridos que se pueden hacer individuales o con todas las distancias y todas las prevenciones. Entonces es importante que todos los recursos ambientales, productivos y demás vayan por lo menos en el departamento de Chocó para la protección de los recursos naturales y la generación a través de estos recursos naturales de empleo. Gracias, Giselle. Gracias, director, por su intervención. Sabemos que la doctora Mabel entre poco nos tiene que abandonar, pero entonces le damos el espacio a ella para que nos responda esta pregunta. ¿Considera usted, doctora Mabel, que Estado, empresa y sociedad deben estar articulados para afrontar este escenario del post-COVID-19? Bueno, aquí hay, digamos, una reflexión muy importante entre lo que debe ser hacia futuro y aprendiendo de lo que ha sido la relación entre Estados, sociedad y empresa. Y lo primero que me gustaría dejar en el público es que yo creo que la pandemia y la pospandemia son una oportunidad de toma de conciencia como seres humanos. Como seres humanos, y lo decía el doctor Alex Mauricio, nosotros creemos que somos la especie superior, y yo lo que siempre decía en mis clases de microbiología, cuando uno ve realmente el alcance que tiene un virus, un parásito, una bacteria, de poder subsistir a ecosistemas tan extremos como temperaturas de más de 200 grados o pHs tan bajitos o tan ácidos como 1, por ejemplo,
se da cuenta que realmente el ser humano es la única especie que si desaparece de la faz de la Tierra no pasa absolutamente nada. Dentro de esta cadena trófica no pasa nada. Entonces, lo digo porque en este estado de conciencia y más aplicado al ministerio, hay dos cosas que me gustaría decir. Lo primero es que esto es una gran oportunidad para que realmente nos convirtamos en esa sociedad del conocimiento, en el que el conocimiento se convierte en bienes y servicios. Y aplicado al Chocó y al Pacífico y a este gran potencial que tenemos desde la biodiversidad, a este gran potencial que tenemos desde este activo tan importante, que es el conocimiento y la cultura, de empezar a generar una relación distinta. Y entonces, la primera relación que deberíamos de generar en esta relación empresa-estado-sociedad es cómo nosotros generamos sinergias desde la academia y desde la investigación con el sector productivo para mejorar y revalorar los servicios que en este momento el país tiene. O sea, nosotros somos un país que tiene centrado la mayor parte de su economía en commodities y materias primas. Y cuando hablamos de regiones en condiciones de marginalidad y de vulnerabilidad, pues esta brecha se incrementa. O sea, nosotros como Chocó, nosotros como Pacífico, somos muy pocos los productos que tenemos para ofrecer con valor agregado. Sin embargo, ahí hay un gran potencial. Entonces, esta relación tiene que crecer porque en la medida que nosotros democraticemos y regionalicemos el conocimiento, que son mis dos ejes estructurantes dentro del ministerio, pues vamos a lograr tener una sociedad con desarrollo humano, equitativo y más sostenible, porque hay una interacción en donde las capacidades regionales, por ejemplo, se incrementan y lo estamos viendo en esta pandemia. Por ejemplo, tenemos un reto muy grande y es el desafío del diagnóstico. Las regiones no estaban preparadas para el diagnóstico. Muy pocos laboratorios de biología molecular en el país tenían la capacidad de hacer un procesamiento de muestra porque no tenían la adecuación de ser un laboratorio de bioseguridad tipo 2+ o de bioseguridad tipo 3. Teníamos laboratorios de biología molecular instaladas en las universidades para hacer investigación, en donde los investigadores no estamos, digamos, entrenados para manejar virus como este de alto riesgo. Y no era porque no tuviéramos el entrenamiento per se, sencillamente porque no nos habíamos enfrentado a una pandemia como esta, en donde requeríamos todos estos niveles de bioseguridad. Cuando el ébola surgió, digamos, muchos laboratorios del mundo se prepararon, porque el ébola es un virus que necesitaba bioseguridad tipo 4, y se prepararon. Nosotros no estábamos preparados para eso. Entonces, en este caso, las regiones llegan a fortalecer ese sistema nacional, esa estrategia integral nacional de coronavirus, en el sentido de que si nosotros tenemos infraestructura, recurso humano, equipos en las regiones, pues la concentración del diagnóstico, el diagnóstico no se concentra en el centro del país. Y ahí hay una relación y una lección muy importante para todos. Y es esta primera lección que cuando nosotros democratizamos y regionalizamos el conocimiento, la infraestructura, las oportunidades, como país vamos a tener una mayor capacidad de asumir. Entonces, aquí hay una primera relación. Lo segundo, con relación a la sociedad, en esta interacción empresa, sociedad y Estado, es la toma de conciencia. Y yo aquí quiero mandar una reflexión y un mensaje muy importante. Cuando el virus se empezó, digamos, empezó todo su proceso de diseminación hacia otras partes, pudo ser frenado mucho más rápido en los países que tenían una cultura del autorreconocimiento. Entonces, por ejemplo, Corea y Canadá, no quiero hacer comparaciones educativas, solamente es una comparación para mirar el alcance que puede tener una medida en esta relación empresa, Estado y sociedad. Corea se autoconfinó. O sea, en Corea no se tuvo que dar una medida que la gente se autoconfinara. Claro, hay muchas variables. Las condiciones económicas son distintas, las normas sociales son distintas, ¿cierto? Entonces, ahí no había una gran barrera de confinación.
Entonces, lo que quiero decir con esto es que este segundo elemento, además de esta interacción de crear una sociedad de conocimiento, es la toma de conciencia como seres humanos que participamos de un ecosistema. Y cuando nosotros llevamos la palabra ecosistema a los ecosistemas biológicos, vemos que es una relación, una interacción entre diferentes miembros de una comunidad. Y que cuando una parte de esa comunidad se ve afectada, pues todo el ecosistema se afecta. Y es lo que ha pasado con la ruptura de los ecosistemas, lo decía Giovanni. Nosotros, la salud no solamente es la salud humana, es la salud de los ecosistemas, porque los ecosistemas al final es la que sostienen la salud universal. Entre más ecosistemas sanos tengamos, más personas sanas tenemos. El coronavirus nos está dando también una muestra de esto como sociedad. Cuando hacemos mejor uso de los recursos, optimizamos los recursos, el ambiente mejora. Ahorita tenemos 1.5, creo, de toneladas menos de billones de emisión de CO2, pues porque todo el mundo está en su casa. Y yo creo que este va a ser uno de los grandes aprendizajes que vamos a tener. Por el otro lado, para ir cerrando esta pregunta, esa interacción tiene que estar muy articulada en el sentido que todos los bienes y servicios que nosotros generemos tienen que estar muy acorde con esta nueva vida que nos toca vivir, porque sí nos va a tocar vivir una nueva vida que es, primero, cuidarnos a nosotros mismos. Y cuidarnos a nosotros mismos significa cuidar a otros. Por lo tanto, nuestras acciones no pueden seguir siendo las mismas. Y la gran oportunidad que se nos presentó en esta relación es que vamos a tener muchos bienes y servicios al interior de la sociedad colombiana que no hubieran surgido pues si la pandemia no estuviera. Entonces, en esta interacción empresa, en donde el Estado pone las condiciones para hacer desarrollo, en el caso de ciencia y tecnología de nuevos productos, pues vamos a quedar con respiradores, vamos a quedar con partículas de nanotecnologías para filtrar aire, vamos a quedar con cabinas aislantes, vamos a quedar con un montón de activos que al final va a generar un impacto en la sociedad para cuidar mejor de la salud y por el otro lado, pues también hacer una reflexión sobre los modelos de salud y las formas de intervención que tenemos. Porque al final nosotros debemos de reconocer que la pandemia es un problema de salud pública. Y cuando nosotros entendemos este problema como un problema de salud pública en el que se integra perfectamente el ambiente, entonces empezamos a darle un manejo diferente a la enfermedad y a la pandemia. Muchísimas gracias por esa excelente intervención. De veras que tenemos que tomar conciencia porque de una u otra forma, a partir de este momento, a partir de la llegada de este virus al mundo, está impactado de una u otra forma nuestras vidas, ha impactado lo económico, lo ambiental. Y la idea es nosotros tomar conciencia de todas esas acciones, de ver esos cambios de una u otra forma positivos que se han tenido y que han impactado el medio ambiente, porque esta nos está haciendo un llamado. Nos está haciendo un llamado a adquirir conciencia, a aplicar nuevos hábitos más amigables con el ambiente. Bueno, doctora, despedimos a la doctora Mabel, quien sabemos que por sus compromisos nos tiene que abandonar. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por haber acatado nuestra invitación, por haber participado en este espacio en el que estamos hablando de temas que le interesan al mundo en general, que de una u otra forma nos han impactado. A continuación le damos la palabra al ingeniero Jesús Alexis Moya, para que él nos diga desde su perspectiva y desde su profesión, qué relación ha tenido el medio ambiente de nosotros los humanos para que se presenten pandemias como el COVID-19. Bueno, gracias, Giselle. Pues yo creo que los compañeros deseé que me antecedieran la palabra. Han explicado muy bien, pero yo creo que ha habido pandemias y pestes, como se llamaban en el pasado, y tienen una característica común que han sido zoonosis transmitidas por los animales. Esto demuestra que en ese relacionamiento con la naturaleza se han producido estos fenómenos. Pero hay que mirar un poquito la historia de las pestes, ¿cierto?
porque ahora estamos en un mundo más intercomunicado, hay una hipermovilidad de las personas y fácilmente una enfermedad local se puede convertir en pandemia. Pero en el pasado lo que hubo fue pestes muy localizadas, pues no había la movilidad que tenemos hoy, por eso eran muy localizadas. Pero se han dado precisamente por economías de guerra. El hombre ha experimentado el deseo de someter sociedades y lo ha expresado a través de las guerras. Y en estos procesos, en la era antigua, ocurrieron zoonosis importantes que hay que resaltar. El Imperio Romano, el Imperio Chino, que fue hegemónico también, el mismo Imperio Griego. Entonces, en todos estos procesos de guerra, en esas economías de guerra, se presionaban los recursos naturales, los ecosistemas, y pues se originaban estas pestes zoonóticas, difteria, tuberculosis, que arrasaban incluso las tropas, ¿cierto? En los tiempos modernos, que hablamos ya de las pandemias, en el pasado próximo y la que estamos viviendo, pues tienen otra característica. Pues si bien no estamos en un momento de guerra, sí hay países hegemónicos que tratan de imponer formas culturales de relacionarlo, casi que decirnos qué consumimos, cómo nos comunicamos, qué producimos. Y entonces esas relaciones están generando presión sobre los ecosistemas hoy para sostener el aparato productivo de China y de Estados Unidos. Pues tenemos que producir, arrasar nuestros ecosistemas, y eso es preocupante, ¿cierto? De todas maneras, lo que estamos haciendo con todos estos procesos de uso irracional de la naturaleza es vulnerando y anulando la diversidad. Todos sabemos que la diversidad biológica pues le da estabilidad a los ecosistemas, y en la medida que nuestros ecosistemas están más afectados, son más inestables, pues vamos a tener más afectaciones, más riesgo de ocurrencia de estas pandemias. Intervención. A continuación, seguimos con la pregunta: ¿cómo consideran ustedes que la pandemia ha impactado positiva o negativamente a la humanidad desde el medio ambiente? Doctora Gloria Prado. Doctora Gloria. Listo. Yo pienso, ¿sí me escuchan? Sí, la escuchamos perfecto. Una conexión bastante inestable, se entrecorta por momentos. Bueno, yo pienso que la pandemia ha impactado al ambiente de manera positiva y negativa al mismo tiempo. Cuando estamos en estos estados de emergencia, hay industrias que también tratan de sacar ventaja a este tipo de fenómenos o de situaciones. En el caso de cuáles son las estrategias que tenemos para prevenir mayor contagio, para disminuir el riesgo de propagación de la infección, sabemos que dentro de esas estrategias está el lavado de manos frecuente, y que podamos comunicar asertivamente el riesgo para que la gente efectivamente adopte este hábito y esté constantemente higienizando sus manos para disminuir como ese riesgo de contagio. Pero, ¿cuál es el tipo de químico que utilizamos? Y cómo algunas empresas aprovechan estas coyunturas para fabricar productos que no son idóneos para el ambiente. Eso por un lado. Y incluso, no sé si se dieron cuenta cuando recién empezó en Colombia, o sea, cuando ya tuvimos en Colombia el paciente cero, muchos comercializadores de geles desinfectantes empezaron a hacer los geles sin los requerimientos para que pudieran ser efectivos para el virus. Incluso en Bogotá se denunció que había gente vendiendo gel de cabello, envasándolos en los empaques de gel antibacterial,
y vendiendo estos productos. Entonces, cuando hay sectores de la sociedad o sectores productivos o industriales que intentan sacar ventaja de esta forma deshonesta, empieza la gente, por el mismo pánico colectivo que se genera, a comprar productos químicos sin ningún control, que no tienen el registro, y se flexibiliza el hecho de que no se regule porque hay carencia, tenemos la necesidad de que la gente esté higienizando constantemente sus manos para evitar el contagio, pero entonces se presentan estas situaciones y esto es muy deleterio para el ambiente. En ese caso, podría verlo negativamente. Positivamente, cuando hay confinamiento, ya pues hay que tratar muchísimas otras cosas, por ejemplo, el abordaje de todo el tema psicosocial, porque sabemos que no es fácil para la comunidad, y menos para una comunidad como la nuestra, estar confinados. El aislamiento físico para nosotros es difícil, nada más por nuestra forma de saludarnos. Es muy difícil para nosotros estar confinados. La gente, pues, comúnmente está en la calle, en los andenes, charlando con los vecinos, jugando. Entonces, es complejo. Sin embargo, cuando hay confinamiento o cuando hay ese tipo de aislamiento físico regulado desde las autoridades sanitarias, también se disminuye la emisión de gases que le han generado tanto daño al ambiente. Entonces, tenemos disminución de la polución. Tenemos, por el hecho de que estén las fábricas cerradas, se disminuye también la contaminación del aire. Ahora, para la región chocuana, nosotros no tenemos fábricas, no tenemos ese tipo de grandes industrias. Sin embargo, aquí hay mucha moto y a pesar de que el acatamiento de las medidas de control no han sido pues totalmente, digamos, no han sido acatadas de manera ideal y sabemos que eso tiene otros factores. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de informalidad y eso tampoco permite que los controles, si no hay garantía de una canasta familiar básica, se puedan cumplir a cabalidad. Sin embargo, hay, diría yo, como una purificación del ambiente en la medida en que se reduce el tránsito de todos los vehículos automotores y eso pues sería favorable para el ambiente. Me parece importante, voy a mezclar un poquito la pregunta con la anterior porque me pareció muy interesante algo que mencionaba la doctora Mabel relacionado con toda esta relación entre la sociedad, Estado, empresa. Entonces, como les menciono ahorita, y que tiene que ver también en cómo nos afecta ambientalmente esta pandemia. En el departamento del Chocó, todo trato de contextualizarlo, porque siento que es acá donde debemos siempre estar concentrados para poder sacar adelante las estrategias que buscamos implementar. No tenemos empresa, como lo mencionaba, es difícil por ese lado, pero lo poco privado que hay, la idea es que podamos tener una sinergia entre lo público, lo privado y la misma sociedad. Hay poca credibilidad en el sistema y eso también hace que lo que desde el sistema se emite como recomendación genere cierta resistencia en la sociedad. Nos pasaba hace unos días cuando publicamos, hace como 2 días, que publicamos los 27 casos en el departamento del Chocó y al parecer por la hora de corte de la publicación el Ministerio de Salud publicó solamente 24 casos para el Chocó. La sociedad, nuestra sociedad no cuestiona la credibilidad, digamos, del nivel nacional. Dice, acá se equivocaron, se inventaron 3 casos, no nos fijamos en el detalle y como hay esa falta de credibilidad en el sistema, al mismo tiempo hay falta de credibilidad en las recomendaciones que se consideran idóneas para afrontar esta pandemia. Entonces,
pienso yo e insisto en que si hay esa sinergia y esa articulación entre los diferentes sectores de nuestra sociedad, el plan de acción que tengamos siempre va a fluir y siempre vamos a ir hacia adelante tratando de reducir al máximo el impacto negativo que pueda tener esta pandemia en la comunidad chocuana. Doctora Gloria, muy amplia su intervención. A continuación le damos la palabra al doctor Giovanni Ramírez. Buenos días, doctor Giovanni. Hola. Buenos días. Un momento. Esperen un momento. Buenos días de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos perfectamente. Bueno, gracias, Gisela. Pues ahora estoy confundido sobre qué preguntas es que vamos a responder, porque como que hay dos en el aire, pero bueno. Las ventajas, lo positivo y lo negativo de la pandemia, ¿cierto? Yo creo que hay un equilibrio entre las situaciones, tanto positivas como negativas. Creo que empezando por lo negativo, el solo hecho de que una sola persona se muera es una circunstancia negativa para la sociedad. Negativo que nosotros como sociedad no estemos preparados para situaciones que se pueden prever si el conocimiento fuera suficiente. Y aquí me concentro mucho en que estábamos totalmente desprevenidos para una situación que, siendo predecible, no se actúa a tiempo porque faltan muchos elementos del conocimiento básico para poder aportar de manera directa a un buen funcionamiento de la sociedad. Y vuelvo al concepto antropocéntrico de cómo vemos la sociedad con el hombre como el centro, cómo vemos el ambiente como el hombre, lo ambiental, el ecosistema, nuestro planeta como nosotros, como nosotros siendo la especie central del asunto, cuando estamos en un planeta que es conjunto, y que esas interacciones nos tienen que permitir aprender a vivir para recrear situaciones de los ecosistemas en la sociedad, en el manejo de la sociedad. Y no estar preparado lo veo como una acción negativa de la pandemia, porque pues estamos sujetos, por lo que ya hablamos, por lo que hemos recalcado muchas veces, que esas interacciones se han perdido con la afectación de los ecosistemas y hemos hecho vulnerable la sociedad, y la especie, siendo una sola especie nosotros, está en peligro. Ya sabemos que el problema y el análisis que hacemos nosotros, los que conocemos cómo funcionan las poblaciones, es que si las poblaciones no están preparadas para las situaciones, pues finalmente tienen que morir muchos y solamente sobreviven los que se adaptan. Esa es una ley de Darwin, y que es una ley que pudiéramos aplicar fácilmente si conociéramos cómo funciona el ecosistema. El no estar preparado, y en el que en estos momentos todavía estemos pensando qué hacer sin un rumbo claro, porque el desconocimiento es total en cómo llegó, cómo nos relacionamos, cómo funciona, cómo se ataca, creo que es el factor, junto con las muertes, más negativo de la situación. Positivo. ¿Qué es lo positivo que veo? Y que creo que positivo es la situación, el impacto positivo es visible. Se mejoran las condiciones del ambiente, se disminuye la presión, se utilizan menos recursos naturales de un lado, pero se producen otros, que también es negativo. Nadie está haciendo un balance o un análisis o un informe de cuánta basura estamos produciendo, de cuánta agua estamos gastando, de cuánta energía estamos gastando estando todos en casa, y eso es una situación que más tarde vamos a tenerla como un efecto negativo del confinamiento. Entonces pasan diferentes planos que deberíamos atender y entender para poder tomar decisiones puntuales a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel global. Algo importante y positivo que veo de la situación: uno tiene que buscar en todo una oportunidad y una posibilidad de mejorar, es que ya nos dimos cuenta que no hay situaciones locales. Esta es una enfermedad que empezó su centro de origen de transmisión en la China, en un pequeño poblado de la China, y que pensamos que nunca nos iba a alcanzar, y que nos desprevenimos muchos, y hablo
del país y también del territorio, porque pensábamos que nunca iba a llegar. La globalización hace que todo se mueva muy rápido, pero esto nos da a entender que lo que pasa en el Chocó, que lo que pasa en el Pacífico, que lo que pasa en la Amazonía, por más pequeñas que sean las poblaciones, tienen que tener una mirada global, porque ya sabemos que se puede propagar, que puede tener impactos a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de la minería, de la explotación forestal, del problema del tráfico de fauna, de la presión sobre los recursos naturales, creemos que es un problema local. No, es un problema mundial y ya sabemos que estos problemas pueden derivar en otros asuntos. Entonces, eso es una situación desde lo negativo de la pandemia que podemos sacarle ventaja para poder potenciar ese uso, ese mantenimiento de los ecosistemas, esa conservación del entorno natural, esa relación entre el hombre y la naturaleza, ese conocimiento tradicional que tienen las comunidades como un activo. ¿Para qué? Para ofrecerlo como un servicio que se tiene que traducir en conocimiento y que ese conocimiento se vuelva una empresa. Aquí creemos que el asunto es tener una empresa que transforme, una empresa que produzca a gran escala. No, aquí tenemos el conocimiento, tenemos la biodiversidad, tenemos la información y hay que potenciarla. ¿Con qué? Con documentar cómo se relaciona la gente. Es que tenemos una gente que ha vivido en el territorio, que ha vivido bajo condiciones precarias, sin sistemas de salud adecuados, utilizando los recursos de la naturaleza y que se ha mantenido, y que esas poblaciones tienen mucha información tanto en su comportamiento y en su relación con el ambiente, como en su comportamiento interno. ¿Cuántas enfermedades virales o infecciosas habrán tenido los de la comunidad del Alto Baudó y cómo se han recuperado? Es una comunidad que debería estudiarse, cómo se relacionan ellos con la biodiversidad, qué comen, qué consumen, cómo es la forma de tratar, porque debe haber una forma de tratar. Yo creo que esto, lo que nos falta es conocimiento, y ese conocimiento puede estar en el conocimiento ancestral que tiene la gente, o puede estar en entender cómo funcionan estas relaciones entre la gente y su medio ambiente. Entonces yo veo muchas ventajas. Lo mencionaba Mabel en su última intervención, que conecta un poquitico esta pregunta con la pregunta de sociedad-estado, empresa. Hombre, ya esto nos llevó a mirar el Estado de otra forma, a saber que la producción no solamente es exportar, es comercializar con otros países. No, a nivel interno eso es una ventaja. Ahora estamos utilizando solo los productos nacionales, estamos abasteciéndonos de los productos locales, de los productos regionales, porque todo el país está aislado. Entonces eso nos da otra mirada, otro panorama. Yo creo que ahora hay que reestructurar la economía. Las empresas tienen que tener otra visión, tienen que darse cuenta, o tenemos que darnos cuenta que los productos, que los insumos, que los instrumentos, que la tecnología se puede hacer desde el territorio, y que vender ese servicio también puede ser un elemento importante para el desarrollo económico, que no riñe con el conocimiento local, que no riñe con el desarrollo, que no riñe con la economía, sino que se nos vuelve una fortaleza, porque estamos cada vez más preparados y somos menos dependientes de otras economías. Está el caso de los muchachos de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, de la UIS, que están produciendo la tecnología para generar respiradores, de los muchachos de robótica del Chocó, que están haciendo respiradores, caretas, desinfectantes. Entonces, este evento negativo nos generó y nos aumentó la creatividad de cómo hacerle frente a una situación problemática, y aquí está la creatividad al máximo, y creo que esto hay que potenciarlo. Esto no se puede quedar en la coyuntura de el aislamiento, la pandemia, sino que en la pospandemia deberíamos salir como sociedad a decir, mira, aquí hay un valor agregado, de esto se sacó una acción positiva, y yo creo que la acción positiva es que hay una sociedad que entiende que el ambiente es importante, que hay que respetarlo, que hay que conocerlo. Hay un Estado que entiende que hay que potencializar otras maneras de llegar a la gente, otras maneras de generar economía, otras maneras de generar desarrollo, y hay una academia que está lista y preparada para generar información y conocimiento que permita mantener ese equilibrio y que nos permita cumplir el fin único de nuestra especie. Ahora hablo desde el concepto antropocéntrico, de mantenernos como especie humana, pero manteniendo el equilibrio y la relación dinámica, respetuosa con los elementos del ambiente, que son los que nos van a permitir abastecernos, provisionarnos, pero también tener una oferta y una cantidad de esos recursos de manera constante, pero de manera respetuosa con el ambiente, a través del conocimiento. Entonces yo creo que aquí hay
concluyendo y cerrando un poco la pregunta, que uní las dos preguntas, aquí hay una oportunidad y hay que buscar una oportunidad, y ya la estamos viendo en medio de esto, es que a partir de lo que se genere, a partir de los impactos, se puede mejorar el desarrollo económico de las ciudades, de las regiones. Yo veo el Chocó como un sitio potencial para generar desde el conocimiento, desde la información, desde la investigación, elementos que nos permitan llevar a la planificación del Estado y decir, mire, aquí estamos, con esta comunidad nosotros conocemos que si utilizamos el bosque de esta forma, si sacamos esto, si lo presionamos a este nivel, vamos a tener estos resultados. Y ojo, aquí hay que tener unas alertas porque estos resultados pueden impactar negativamente en la sociedad. Ya no hay problemas locales, ya no hay efectos locales. Ya sabemos que los efectos locales pueden redundar y terminar en un efecto global de esta magnitud. Muchas gracias. Giovanni, excelente su intervención, retomando un poco lo que han manifestado nuestros ponentes en el día de hoy. Esta pandemia es como la oportunidad de reinventarnos, o sea, de repensar cada uno de esos procesos que veníamos desarrollando desde los diferentes sectores en la sociedad, para que de una u otra forma tomemos eso positivo y lo mantengamos en el tiempo y miremos de qué manera podemos emplear nuevas técnicas, nuevas prácticas, no sé, que puedan mejorar esas situaciones que de una u otra forma están afectando al hombre. Siguiendo con nuestra ronda de preguntas, esta pregunta va para el doctor Alex Mauricio Jiménez. ¿Cómo cree usted, doctor Mauricio, que impacta positiva o negativamente a la humanidad el tema de la pandemia, y cómo esa relación de Estado, sociedad, empresa se debería articular? Bueno, sí, se escucha, ¿no? Perfecto. ¿Se escucha? Okay. Sí, se escucha perfecto. Bueno, lo primero que hay que mencionar, creo, al hablar de los impactos positivos o negativos de esta pandemia, son las muertes, ¿no? Las muertes de seres humanos. Porque yo considero un defensor de la vida y creo que cada muerte, indistintamente su origen, su causa, pues es una vida que se va, ¿no? Es una familia que llora, son unas ilusiones que normalmente se pierden. Entonces, lo más negativo es la pérdida de vidas humanas, ¿sí? Principalmente. Lo positivo, dentro de esto tan negativo, pues normalmente estamos viendo en las redes sociales que porque muchos animales están saliendo a las playas, saliendo a las carreteras, yendo a las ciudades, y esto la gente lo ve como positivo. En mi caso particular, para mí esto es algo negativo, ¿sí? Es algo negativo, ¿por qué? Porque hay unas especies, estas especies, pues que ya de cierta manera se han adaptado a los espacios que les hemos dejado. Y ellos están viviendo una falsa realidad en este momento. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando todo esto termine? ¿Sí? Entonces, los animales, va a haber un incremento, ¿cierto? De esos encuentros hombre-animal, y normalmente esos encuentros pues, son siempre en contra de los animales. Hace algunos días me llegó un video que me emocionó mucho porque era un jaguar corriendo por un bosque cercano a una comunidad. Entonces uno se alegra cuando uno ve estas imágenes porque pues, yo llevo más de 25 años trabajando en campo y nunca he podido ver un jaguar en vivo y en directo. Entonces cada uno de estos pequeños videos son muy, muy emocionantes para uno, pero al otro día nos mandaron las fotografías del jaguar muerto, ¿sí? La comunidad lo había sacrificado por el temor, ¿cierto?, de que un jaguar pues pueda atacar a algún niño o a sus animales domésticos. Entonces, para mí, en realidad, esto es algo que, a pesar de que se ve muy positivo en redes sociales, para mí es algo negativo. Lo realmente positivo de esta pandemia, en mi concepto, es que nos llama a un cambio, ¿no? A un cambio de mentalidad global, como lo decía Giovanni. O sea, ya no es que estemos inventando el agua a esta fecha de la pandemia. Esta pandemia lo que nos está ayudando nos está dando una mano a los que hemos tratado de ser unos comunicadores o unos defensores de los derechos de la naturaleza hace mucho tiempo. Por decir algo, estamos hablando ahora que las comunidades no deben consumir fauna silvestre, que, bueno, todo esto, pero
esto no es nuevo, o sea, a pesar de que hay algunas corrientes que vienen trabajando en que esto se desarrolle, pues hay programas incluso de la ONU que han tratado de convertir las actividades de sostenibilidad económica de muchas comunidades, llevándoles por otro tipo de proyectos, en vez de ser la cacería, pues la opción de algunas comunidades en diferentes partes del mundo. Decir que ahora es que vamos a decir que no se talen los bosques, pues eso también es viejo. Lo positivo en este caso es que es un llamado de atención global, ¿sí? Es que la enfermedad empezó en unos países, digámoslo así, de mayor poder económico, y en población a nivel mundial de mayor poder económico, porque pues todos sabemos que esto se dispersó por el mundo gracias a la posibilidad que tienen algunas poblaciones de moverse por el mundo, principalmente a nivel aéreo, en el transporte aéreo. Entonces, los tocó a ellos, ¿sí? Los tocó a ellos, y eso hizo que esta pandemia pues fuese más famosa y todo el mundo se moviese a buscarle una solución. ¿Por qué hago esta anotación? Porque es que me voy a venir al caso del Chocó. En el caso del Chocó, estos problemas de virus no son nuevos. Aquí cada rato estamos diciendo, no, que la virosis, y seguramente en cada una de esas virosis que tenemos durante cada año hay algunos muertos, ¿sí? Pero como no alcanzan a ser pandemias porque terminan, digamos, regulándose a nivel local, pues pasan desapercibidas. El caso de la rabia silvestre. Nosotros estamos conviviendo con otro virus que es el de la rabia, en este caso la silvestre, desde hace muchos años. En 2015, por ejemplo, murieron 14 niños en el Bajo Baudó, en una comunidad indígena, por rabia silvestre, transmitida al parecer por murciélagos vampiros. Y no quiere decir que eso dejó de ocurrir, simplemente que fue en su momento cuando el Instituto Nacional de Salud hizo las pruebas y efectivamente determinó que era rabia silvestre. Entonces puede ocurrir que todos los años están muriendo niños en el Chocó, en estas comunidades alejadas, por rabia silvestre, por otro virus. Pero como son comunidades, digamos, de menor representatividad, digámoslo así, en la economía, en la sociedad mundial, pues esto pasa desapercibido, porque cuando revisábamos los registros en algún proyecto que ejecutamos, un epidemiólogo me decía, probablemente algunos de estos registros de niños muertos en el Chocó, Alto Baudó, Medio Atrato, Costa Pacífica, pueden haber sido rabia silvestre, porque es que ocurre que si yo leo estos síntomas, tienen alguna relación con paludismo en algunos casos, pero esto puede haber sido rabia. La doctora Gloria me corregirá, pero normalmente a nuestros médicos pues no salen muy expertos en determinar una muerte de rabia en una comunidad, porque entiendo que hay que mandar la muestra, bueno, todo esto que todos conocemos. Entonces, está haciéndose un llamado de atención a nivel global, y que ojalá no sea solamente porque pase el COVID-19 que atacó pues a la mayoría del mundo, sino que llame la atención para que toda esta capacidad instalada que mencionaba la ministra está quedando realmente pueda vertirse hacia las otras problemáticas de virus que tenemos. Es que miren, los virus no son nuevos, ¿no? Ya lo hemos dicho, y vamos a tener que convivir con los virus, quiero dejar este mensaje, toda la vida, porque ellos siempre han estado allí. Lo mencionaba en algún programa de televisión, todas las variedades de gripa son producto de virus, el herpes, el dengue, la fiebre chikungunya, estoy aquí leyendo la lista, estoy pasteleando, la influenza, los 5 tipos de hepatitis, virus entéricos, el VIH, papiloma humano, bueno, las diferentes variedades de coronavirus, el ébola. Entonces, esto es algo con lo que venimos conviviendo hace tiempo. ¿Y cuál es el aspecto importante? En la actualidad conocemos aproximadamente, es que creo que en menos del 1% de los virus que existen. Entonces es muy difícil uno poder manejar una relación con alguien que no conoce, ¿sí? Entonces, hablando del tema de la relación sociedad-estado, necesitamos desarrollar ciencia alrededor de esta temática, de los virus y sus relaciones con las demás especies, entre esas especies nosotros, porque es que no los conocemos. Ayer hablaba con un amigo, Hugo, y me decía, mira, por ejemplo, el río Bogotá, listo, perdió toda su diversidad que se le conocía, pero pues las nuevas condiciones del río Bogotá tienen que haber generado una nueva microbiota allí y no se conoce. Entonces así no pasa con nuestro ecosistema. Cuando yo hice mi tesis doctoral, pues, claramente se vio que se perdían especies, se mantenían algunas, llegan otras y pues traen otras cosas. Entonces todo esto tenemos que tenerlo claro, de que vamos a seguir conviviendo con estos virus, que tenemos que ver cómo esa capacidad instalada que se está generando pues sirva para poder desarrollar nuevos campos de investigación científica en nuestro territorio. Hay un mensaje que creo que debe quedar bien claro, lo hablábamos con Giovanni ayer,
y es una discusión que teníamos hace algunos años en lo que hoy es el Ministerio de Ciencia, que ya no había que invertir en ciencia básica, que porque ya el Chocó se conocía, por ejemplo. Y les cuento algo, nosotros en el trabajo conjunto entre Chocó y AP, la universidad, entre esas tres instituciones locales de la región, incrementamos lo que se conocía de la diversidad del Chocó, que en un libro que estaba muy bueno, la verdad, de 2004, se habló de la biodiversidad del Chocó, y nosotros en 4 años incrementamos en un casi 20% esos listados de especies. Entonces, si no conocemos las especies que tenemos en el Chocó, menos conocemos las cargas, o sea, los diferentes tipos de virus y sus relaciones con los humanos. Bueno, quisiera aprovechar pues el espacio de contestar estas dos preguntas para de una vez ir hablando algo, aportando ideas a unas preguntas que vi aquí en el foro. Y alguien preguntaba de cómo hacer con la educación ambiental en el post-COVID, ¿no? Y esa pregunta creo que aporta a esto que estamos tratando de hablar de las relaciones de Estado, empresa y demás. Y es que hay una cosa muy clara, ya tenemos que dejar, el discurso en educación ambiental tiene que cambiar de que debemos ser responsables con las otras especies, de conservar el planeta, no. El discurso, hay que decirlo, es así. Necesitamos cambiar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, porque ella ya nos demostró que es más fuerte que nosotros, ¿sí? Y si nosotros no cambiamos esa relación, pues simple y llanamente, como lo dijo la doctora Mabel, nosotros aquí no hacemos mucha falta. Entonces, ya digamos que como cuando uno está jugando ajedrez, ¿no? Ya es un jaque esta pandemia. No va a ser el mate, al parecer, pero ya la naturaleza nos está diciendo claramente. Ustedes no son, pues aquí como la última Coca-Cola del desierto, ¿no? También alguien preguntaba qué debemos hacer de ahora en adelante. Hombre, hay una cosa muy clara. Estos hábitos que hemos adquirido durante estos días de pandemia, en el tema de andar que si nos dio gripa andamos con el tapaboca. Yo peleaba aquel día con mi señora porque yo le decía, pero si yo voy a la escuela, al kinder, y veo niños con gripa y no están con tapabocas, y eso fue antes de la pandemia. Pues si no podemos hacer que el papá, los padres de ese niño sean responsables y no lleven el niño, que nosotros seamos responsables con nuestra niña y no la llevemos, ¿sí? Pero gracias a Dios uno ve que anda todo el mundo con tapabocas, con guantes y demás. Lo ideal sería que cuando pase la pandemia, estos hábitos que hemos adquirido se mantengan, pero no deben ser estos hábitos de higiene entre humanos los que se mantengan. Deben ser ahora también los hábitos con la naturaleza. Es que debe ser una sola salud, ¿no? Me decía un amigo, una sola salud. Es conservar la salud de la especie humana, pero conservar la salud del ambiente, porque hay una cosa muy clara, el tema ambiental debe hacer parte ahora de todas las discusiones de desarrollo en el planeta, ¿sí? Es decir, ahora prevenir pandemia no va a ser solamente lavarnos las manos, ¿no? Prevenir la pandemia también debe ser ahora conservar las especies, tener los ecosistemas saludables, respetar las barreras naturales, tener políticas de conservación y de sustentabilidad y desarrollo de bajo impacto ambiental. O sea, yo creo que lo más positivo que nos está dejando la pandemia es que nos hizo un jaque y nos mandó a reflexionar, ¿no? Básicamente. Gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Veo que muy amplia su intervención. De hecho, se me metió también al chat. Yo estaba revisando, mirando los comentarios de nuestra audiencia, y por acá tenemos varias preguntas muy interesantes. Pues el tiempo no nos va a dar para responderlas todas, porque hay muchas que unas apuntan a lo mismo, pero tenemos una muy interesante por acá que va dirigida al director de Coechocó, al doctor Arnold Rincón. ¿Qué medidas se han tomado para el manejo de los residuos sólidos durante el COVID-19? Esta pregunta nos la realiza nuestro oyente Andrés Mars. Director. Sí, Giselle. Hola de nuevo. No, sí, desde que empezó de las funciones que tenemos nosotros de revisar los residuos sólidos, tanto domiciliarios como peligrosos, desde que empezó la emergencia en marzo, nosotros nos pusimos a dar las pautas a los municipios, a las EPS, del manejo, sobre todo del manejo de los residuos peligrosos. Siendo así, sacamos la circular 00 de marzo, donde damos las indicaciones a los alcaldes para que verifiquen en las EPS y sus centros de salud y hospitales donde los hayan, como Quito e Ismina,
la adecuada disposición de residuos sólidos. Además, nos reunimos con las empresas o la empresa que es la encargada de recoger. El equipo de calidad y control ambiental de la corporación se reunió con ellos. Fuera de eso, le dimos unas directrices con otro oficio de marzo a los alcaldes para que tuvieran en cuenta en sus EOT y en sus planes básicos y POT, que en el caso de Quito, para que incluyeran dentro del manejo de residuos sólidos también el capítulo de manejo de residuos peligrosos. Además, le otorgamos una licencia a otra empresa para el adecuado manejo de residuos peligrosos en el departamento, para que vuelan 2, no una, la cual está en construcción. Fuera de eso, tenemos una gran campaña publicitaria con piezas que es muy fácil de entender, que se le hemos dirigido a los municipios, a las personas, para que manejen adecuados los residuos domiciliarios, los residuos peligrosos, especialmente los tapabocas, los frascos de gel, los frascos de alcohol, los guantes y los demás que sean para la protección. Eso hay que saberlo disponer para que las empresas las recojan y los dispongan en un sitio adecuado. Eso es lo que estamos haciendo. Esperamos que estamos analizando si ahora el 11 nos habilitan las visitas con todas las precauciones de nuestros funcionarios para realizar esas visitas en campo y informando a los municipios y a los entes de control, si fuera el caso, y abriendo los procesos que fueran el caso si no se están cumpliendo. Entonces, muy bien hecha la pregunta, y eso es lo que la corporación está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Agradecemos a todos nuestros oyentes que quieran hacer, digamos, alguna pregunta a la corporación puntual. Pues tenemos habilitados todos nuestros medios, como son redes sociales, página web, para que ustedes hagan llegar todas y cada una de sus aportes, de sus preguntas. Bueno, nos extendimos en el tiempo, ya son las 10:29 de la mañana, teníamos esto programado para 1 hora, pero como pueden ver es un tema tan coyuntural que tiene, o sea, tanta tela por cortar que en realidad como que se nos va la noción del tiempo. Ahora voy a invitar a cada uno de mis ponentes a enviarle un mensaje a la comunidad, ya que nos estamos preparando para este aislamiento inteligente. ¿Qué medidas debemos tomar para conservar la salud, para mantener, para mejorar esas relaciones con el medio ambiente? Doctor Giovanni, un mensaje a la comunidad. Sí, bueno, mi mensaje a la comunidad es de no desesperarnos, de no entrar en pánico. Es claro que es un evento novedoso para el cual no estábamos preparados, pero que hemos tenido suficiente tiempo para conocer de manera oportuna cuál es el comportamiento que debemos tener. Yo creo que el regresar a nuestras actividades cotidianas es inminente y que eso nos tiene que llevar a, como decía Les Mauricio, a que estas conductas que fuimos tratando de adquirir se vuelvan permanentes en mejorar nuestro cuidado propio, o sea, el lavarnos las manos, el poder salir a las calles y ser respetuosos de las medidas, tomar distancias. Eso es una situación que tenemos que volverla ya parte de nuestra cotidianidad de ahora en adelante, porque muy seguramente vamos a tener el virus por mucho tiempo, aún con la vacuna, porque nosotros sabemos que al Chocó todo le llega tarde, entre otras cosas, el virus. Aquí estamos sin el virus. Una recomendación para los administradores públicos, alcaldes, gobernadores, etcétera, que pues esto es una realidad y no la podemos desconocer. La falta de información o la falta de conocimiento no nos exime de la culpa. Entonces aquí hay que tener una posición muy directa para resolver problemas, y ahí en el territorio ya vimos, aquí hay una muestra del potencial que hay en el territorio, que tiene conocimiento, que tiene información, que pudiera de manera directa y sin ningún interés más que de apoyar,
proveer a los que toman decisiones de información como esta. Pues yo felicito a Alex Mauricio, que es un tipo que conoce mucho estas interacciones en un grupo específico, pero hay otros que tenemos información de cómo manejar esto en términos de ser reactivos al asunto, porque ya no podemos ser preventivos porque ya el asunto está en territorio. Entonces aquí el llamado de atención, no solamente a la sociedad, que ya creo que como sociedad nos hemos ido preparando, hay casos aislados, nuestra manera de ver, la visión de ver el territorio, de ver la sociedad es distinta, y deberíamos tener eso como un activo para poder, a partir de eso, sí, pues si la gente le gusta la rumba y le gusta la chirimía y le gusta todas estas cosas, pues hagamos las campañas a través de esto para que le lleguen más fácil a la gente, pero también empezar a utilizar el conocimiento para tomar decisiones. Aquí nosotros creemos que hay un elemento que nos puede llevar a reaccionar de manera directa, y es tener un conocimiento de cómo se comporta el virus en el territorio. Y cómo se comporta es tener unas muestras aleatorias que sean representativas de la población, tener una frecuencia de esas muestras. Entonces nosotros, por ejemplo, si vamos a tener 15 días más o 11 días más de aislamiento, deberíamos tener un número de muestras X para esos 11 días y tener un análisis de cuál es el comportamiento, de cuál es la probabilidad de que ocurra, de dónde está ocurriendo, de cómo se mueve. Esto nos permitiría tomar unas decisiones acertadas. No va a ser la solución, pero nos va a dar elementos para que el manejo sea más efectivo. Sí, aquí hablan de aplanar la curva, hablan del aislamiento inteligente, pero no podemos hablar de cosas como esas si no conocemos cómo se comportan. Entonces, este es un llamado para que usen el recurso humano que tienen las instituciones, que llevan muchos años haciendo investigación, que conocen cómo se interactúa con el ambiente. Yo creo que la responsabilidad de la corporación, y los felicito por este espacio, además de reunirnos aquí para hablar de asuntos tan importantes y coyunturales, también es empezar a incluir dentro de todos sus programas, que los conozco y que como Sistema Nacional Ambiental los hemos apoyado, este tipo de información para hacer una educación ambiental mucho más efectiva. A la gente hay que llegarle. No creo que las capacitaciones sean un saludo a la bandera. Nosotros necesitamos como sociedad más información sobre esto. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un llamado a que como sociedad respetemos, conozcamos, tratemos de informarnos para que no entremos en pánico, como dice Alex, y yo estoy seguro que muchas enfermedades infecciosas se han dado y que el control y el manejo ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero esta que nos dimos cuenta, que sabemos que afecta, tiene que tener un manejo inteligente, y ese manejo inteligente no se puede salir de la palabra inteligente, que es basarnos en el conocimiento para tomar decisiones. Entonces eso es como el llamado que hacemos desde el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Creemos que estamos preparados en el territorio. Lo que decía Alex nos reafirma una discusión que hemos tenido siempre, antes con Conciencias, ahora tenemos a la doctora Mabel, a Dios gracias, dirigiendo eso, que también hacía parte de nuestras discusiones, es hasta dónde el conocimiento es suficiente. Nosotros conocemos muy bien la macrobiodiversidad, o sea, de las plantas hacia arriba, y cuando bajamos conocemos los hongos, y de ahí pare de contar, y esto es un desconocimiento generalizado para el país. Los virus, las bacterias, todos esos microorganismos hacen parte del sistema, hacen parte de la biodiversidad, hacen parte de la naturaleza, y estamos propensos a contactarnos con ellos. Entonces tenemos que también empezar a mirar hacia esa parte baja, no baja porque sea menos interesante, sino que porque es más desconocida, porque es microscópica, y porque no tenemos mucha forma, o por ejemplo no tenemos la capacidad de manejarlo. Entonces ahí estamos. Entonces necesitamos que la sociedad se comporte, que los administradores se basen en el conocimiento para tomar decisiones, y en que mejoremos la capacidad de documentar la información que existe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Giovanni, por su intervención, por ese mensaje tan emotivo mandado a la comunidad. Ahora invitamos a la doctora Gloria para que le mandemos un mensaje. Ella desde ese sector salud, esas recomendaciones que tanto necesitamos en este momento para evitar la propagación de este virus que tantas vidas ha cobrado. De pronto acá en el departamento del Chocó no nos hemos visto tan afectados porque apenas, o sea, está como subiendo la curva, se han presentado pocos casos, pero es mejor prevenir que lamentar. Doctora Gloria. Bueno,
Sí, ¿me están escuchando? Sí, con la conexión súper inestable. Respecto a eso, les puedo decir, el hecho de que tengamos pocos casos confirmados no necesariamente significa que ese sea el número total de casos. Hay subregistro y los subregistros se presentan, en esta ocasión podría ser por dos posibilidades. Porque tenemos pacientes que son asintomáticos y al ser asintomáticos, pues no hacen las llamadas para reportar síntomas, obviamente si no los tienen, para toma de muestras. Y en el departamento del Chocó, en diferentes ocasiones hemos tenido limitación de insumos para la toma de muestras. Cuando esta limitación de insumos para la toma de muestras no hay una captación activa de pacientes y eso puede estar disminuyendo los registros. Lo otro es que los sectores de la sociedad que han acatado las medidas de confinamiento y de aislamiento físico puedan también estar teniendo un impacto positivo en que no se estén presentando, digamos, los casos confirmados esperados en las proyecciones. Y lo otro es que el solo hecho de no tener el procesamiento de muestras a nivel local también hace que los diagnósticos se retrasen, porque siempre tenemos un número significativo de muestras que están en espera de resultados. Entonces, no confiarnos necesariamente de que porque el número confirmado de casos es bajo, ese pueda ser el número real total de casos que tenemos en el departamento. Yo considero que en este momento tenemos transmisión comunitaria. De hecho, hemos tenido ya 3 fallecimientos y todos son del mismo municipio. Eso nos dice que hay un foco, que tenemos que intervenir, que tenemos que targetear algunas comunidades. Y para eso también es importante, y me gustaría dejar el mensaje a la comunidad, que evitemos señalamientos, evitemos estigmatizar, evitemos la replicación de noticias que no son de fuentes confiables, porque en esa medida también protegemos a las personas y contribuimos con el proceso de una identificación temprana de casos para que se pueda hacer una contención adecuada y así mismo se pueda mitigar la propagación del virus. Muy bien lo mencionaban algunos de nuestros compañeros panelistas. No se trata solo, creo que fue el doctor Mauricio, no se trata solo de lavarse las manos, o no es solamente este tipo de recomendaciones, debe haber una articulación entre los diferentes actores, entre las diferentes políticas que se toman para que entre todos contribuyamos a que no se propague el virus. Y en este caso, el solo hecho de, como comunidad, estigmatizar la toma de la muestra hace que las personas que tienen síntomas no llamen. Ya nos ha pasado, las personas tienen síntomas y dicen yo no tengo. ¿Por qué? Porque en el momento que los vecinos ven que entra un equipo de salud al barrio, entra un equipo de salud a la casa de las otras personas, entonces empiezan las amenazas, ustedes ya aquí no vienen, vetan a las familias. Es importante que entendamos que si hay transmisión comunitaria y si estamos frente a una cepa de un virus que es nuevo, no hay inmunidad adquirida, la mayoría de las personas somos susceptibles del contagio y al ser todos susceptibles del contagio, o al menos una gran mayoría, eso significa que todos podemos ser susceptibles a ser candidatos de toma de muestra. Y ser candidatos a toma de muestra no significa que la persona está confirmada, solo que queremos hacer una identificación temprana para que si eventualmente las personas son confirmadas se pueda tener los cuidados adecuados y se refuerce el aislamiento con estas personas para que la propagación se disminuya. Entonces mi llamado es a ser solidarios,
a ser solidarios con toda la comunidad. Ahorita necesitamos eso, necesitamos solidaridad, necesitamos interiorizar que este no es un problema de un solo sector. Necesitamos interiorizar que todo interactúa y todo necesita un equilibrio, y las políticas que se adopten deben articular con la comunidad, deben articular con las personas que conocen el territorio, deben articular con la evidencia científica, porque precisamente cuando uno basa las recomendaciones, como bien lo decía el doctor Giovanni, cuando uno basa las recomendaciones en evidencia, la gestión puede verse de una manera más efectiva. Porque es que ya hay una lección aprendida, sea en el mismo territorio o sea en otros territorios donde de pronto las investigaciones van más avanzadas. Debemos basar nuestras recomendaciones en evidencia, pero en una evidencia que pueda también articular con las particularidades de nuestro territorio chocuano. Muchas gracias. Gloria, por su intervención. Ahora le damos la palabra al ingeniero Alexis Moya para que él le mande un mensaje a la comunidad de cómo nosotros debemos mantener esa buena relación con el medio ambiente. Doctor Moya. Parece que hay alguna fallita técnica que no hemos podido, digamos, como recobrar la comunicación con el ingeniero Moya, pero aquí tenemos, digamos, como algunas conclusiones. Antes de eso, voy a saludar de manera especial a Freddy Mosquera de la CBC, Lorena Villalba, Annie Mosquera y Ida Chaverra, que en este momento están conectadas con nosotros y nos han acompañado durante toda la emisión de nuestro foro virtual. Invitamos al director general de Codechoco para que le mande un mensaje a la comunidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer los chocuanos y la comunidad en general para poder mantener esa buena relación con el medio ambiente? Hola de nuevo. Sí, la relación es lo que nosotros hemos hablado, que primero que todo protegernos, proteger a la familia, proteger el medio ambiente, proteger las cuencas, las fuentes hídricas, cuencas hidrográficas, ya que la clave es el lavado de manos, o sea que tenemos que tener, el insumo principal es el agua, hay que cuidarla, proteger la fauna como no están las actividades que comúnmente los aísla, ellos van a salir. Fuimos nosotros los que entramos en el ecosistema de ellos, no son ellos los que están entrando en los ecosistemas de nosotros. Entonces, protegerlos, cuidarlos, nosotros estamos al pendiente si aparecen para hacer el trabajo, para recogerlos, habilitarlos y de nuevo liberarlos. Ya hemos hecho más de 30 liberaciones en lo que va de la cuarentena. Y que todos trabajemos para muy pronto empezar a reactivar lo que es la economía del departamento, que en un 100% depende de los recursos naturales y el manejo del medio ambiente. Ese es mi mensaje, que ojalá llegue a todas las comunidades. Lo voy a repetir donde me lo pregunten, va a ser siempre el mismo. Gracias. Mensaje del doctor Alex Mauricio Jiménez para la comunidad. ¿Aló? ¿Sí? Hola. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, sí, para cerrar yo quisiera también dar un par de recomendaciones a la comunidad en general. Lo primero es que no debemos satanizar la fauna silvestre, ¿sí? Pues ellos, así como nosotros, tienen sus cargas virales y ya es nuestra culpa realmente todo esto que pasa. Entonces, por favor, no satanizar la fauna silvestre, porque en realidad esta nos presta muchos servicios ecosistémicos, como todos lo sabemos. Y de cierta manera tampoco a los virus, porque miren, les dejo este datico como para que sigan leyendo y conociendo acerca de los virus. Gracias a los virus
nosotros somos placentarios, es decir, gracias a los virus, nosotros como mamíferos adquirimos la posibilidad de llevar nuestras crías, las mujeres, las hembras, de llevar nuestras crías dentro del organismo, ¿sí? La placenta donde crece un bebé es producto, al parecer, de una mutación que se dio en la especie humana a raíz de la presencia de un virus. Entonces, con ello vamos a seguir conviviendo y nos van a traer problemas, pero miren que también traen cosas positivas, ¿no? Los virus se utilizan hoy en día en la ciencia para muchos desarrollos a nivel de nanotecnología, por ejemplo. Bueno, esta pandemia también nos deja un gran mensaje, y es que como sociedad debemos informarnos más. O sea, el conocimiento no puede estar solamente para nosotros los que hacemos ciencia, sino para la gente del común. Entonces es un llamado a que la sociedad en general cada vez se trate de informar más de fuentes confiables. Como le decía Giovanni, por ejemplo, en la región tenemos mucha gente capacitada en muchos temas. Entonces es la hora de leer más el conocimiento que se produce de parte de sus propios chocuanos, como el caso nuestro. Una invitación a los tomadores de decisiones a que utilicen más la información que generamos para tomar decisiones, como lo mencionaron los compañeros. Para la comunidad, todos lo hemos dicho, mantener esos hábitos. Estos hábitos que hemos ido adquiriendo hay que mantenerlos una vez pase la pandemia, pero no solo mantenerlos, como ya lo hemos dicho, para nosotros como personas, sino también algo muy importante, los que manejan animales domésticos, los que manejan cerdos, los que manejan gallinas, los que manejan el perro, el gato, porque, es decir, estos animales son una fuente también de virus y debemos manejarlos, la cría de cerdos, de todos estos animales, manejarlos con buenas condiciones de higiene, ¿no es cierto? Y con lo que empecé y con lo que termino, debemos tratar de introducir en toda la humanidad, desde nuestros niños, nuestros compañeros de trabajo, en donde estemos, la necesidad de que el tema ambiental esté en toda toma de decisiones, en todo accionar, en todo. Muchas gracias por este espacio. Gracias, doctor Mauricio, por su intervención. Ya estamos llegando casi al final de nuestro foro virtual, esta primera sesión. Pues yo pude, digamos, como apuntar algunas conclusiones de lo que dijeron nuestros expertos. Entre estas, o sea, es una invitación a la sociedad a comportarse, a que el gobierno establezca, digamos, nuevas estrategias para que digamos, en situaciones futuras, estas situaciones no nos cojan, digamos, como desprevenidos, que podamos estar preparados previamente para poder atender pandemias como estas que se está presentando en este momento. Por otro lado, no nos debemos confiar de que, en el caso particular, acá en el departamento del Chocó, de que hay pocos casos confirmados del COVID-19, porque hay muchas personas asintomáticas. La gente de pronto por el tema de la estigmatización que vaya a tener, digamos, la sociedad frente a ellos si presentan alguna afectación o algo, no están reportando los casos. Debemos, o sea, cualquier síntoma que sintamos que no sea normal, por ejemplo, porque una gripa es una gripa y pues conocemos, digamos, los síntomas normales, pero hay, digamos, síntomas que van más allá, que nos pueden dar, digamos, como una alerta, un pitazo de que posiblemente podemos ser positivos para COVID. Entonces no dudemos en llamar a las autoridades, en poner conocimiento, porque esto ayuda a prevenir la propagación de esta pandemia. Debemos ser más solidarios. Todo necesita un equilibrio. Aquí no es solo, digamos, la sociedad, aquí es todos, o sea, gobierno, empresas, sociedad, medio ambiente, todos debemos ser solidarios en este momento para poder atender de una mejor manera, y que esos buenos hábitos que hemos, digamos, empleado durante este tiempo puedan permanecer en el tiempo, que no se vean, digamos, reflejados porque estamos en cuarentena, estamos todos en su casa, sino que ahora que paulatinamente se van a empezar a retomar los sectores de comercio, las entidades, o sea, sigamos empleando esos buenos hábitos para que nos permanezcamos en el tiempo.
protejamos las fuentes hídricas, protejamos la fauna. Nosotros fuimos los que nos metimos en sus ecosistemas, y el hecho de que ellos anden, digamos, como merodeando en nuestro entorno no quiere decir que, o sea, que esto es positivo. O sea, al contrario, ellos están llegando, y la llegada de ellos a nuestro entorno puede generar otras situaciones, puede representar otras enfermedades, otras pandemias. Entonces, protejámoslas. Si vemos alguna especie de fauna silvestre, llamemos a la autoridad ambiental, pongamos en conocimiento a las autoridades competentes para que ellos, que son conocedores, que son expertos, que saben cómo tratar estas especies, puedan hacer lo pertinente. Y articulémonos todos para que podamos reactivar la economía. Nosotros sabemos que hubieron muchas situaciones, muchos problemas económicos para muchos, posiblemente otros no lo sintieron, otros lo sintieron más, pero debemos prepararnos para esto y articularnos. Esa es la clave. Y debemos informarnos más, mantenernos más, digamos, pendientes de la información que suministran las entidades. Para eso está, digamos, el IAP, está Codechocó, todas estas entidades viven suministrando información que captan, digamos, desde la comunidad, desde lo ancestral. Es necesario que todos estemos atentos a la información suministrada. Bueno, como les había dicho, ya habíamos llegado como al final de esta primera sesión, de este foro virtual, perdón. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados a través de sus comentarios por el chat, quienes nos reportaron su sintonía. Les recordamos que este foro va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que se lo compartan a todas esas personas que no se pudieron conectar en este momento a la transmisión en vivo, pero que es necesario que este mensaje que han transmitido todos y cada uno de nuestros expertos llegue a ellos para que genere ese conocimiento, para que genere esa información que todos necesitamos. A nuestros panelistas, nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, porque nos robamos un minuto de su tiempo, no un minuto, no, una hora larguita de su tiempo. Esperamos contar en próximas ocasiones, en próximos espacios con ellos. Para finalizar, quisiéramos invitar al director general de Codechocó, al doctor Arnold Alexander Rincón López, para que haga el cierre formal de esta primera sesión del foro virtual Coronavirus y Medio Ambiente. Director. Sí, Giselle, ya tú lo dijiste, muchas gracias a todas las personas que primero que se conectaron, gracias a nuestros panelistas, la doctora Mabel, la doctora Gloria, no la conozco, pero muy amigo de su padre y de su madre, mis amigos Mauricio, Giovanni, compañeros de su galera. Gracias por todas sus ideas, y estemos pendientes que este es el primer foro de una serie de foros que vamos a hacer, y a la vez los invitamos a nuestra audiencia pública de presentación del Plan de Acción Institucional, que es 22 de mayo a las 9 de la mañana por este mismo medio. Muchas gracias y cuídense, cuiden a los suyos y cuiden el medio ambiente. Muchísimas gracias, señor director. Le damos la palabra al doctor Giovanni para que se despida de la audiencia. Sí, muy amable, Giselle. Muchas gracias, señor director de Codechocó. Alex Mauricio, Gloria, saludos. No saludé a Gloria inicialmente, soy muy amigo de la mamá y de ella. A la audiencia, pues, muchas gracias por aprovechar este espacio, por escucharnos. Yo creo, pues, que todo quedó en el ambiente, sobre los pensamientos que se tienen desde el territorio. Hay capacidad instalada para abordar los temas, y desde el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico ofrecemos esta información. Está disponible en un sistema de información que tenemos, que es el Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacífico, donde hay información no solamente del instituto, sino también de otras instituciones que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental. Entonces, espero que
afrontemos esto con responsabilidad, y la pospandemia es una responsabilidad de todos, entonces vamos a salir de estas como hemos salido de otras. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Giovanni. Antes de darle la palabra a mi otro experto, saludamos, no creo que me había olvidado, de Manuel Emilio Martínez, coordinador del CIDEA Chocó, Rafael Lozano de Corpo Amazonía, un saludo por allá, a Ricaute Miranda de Corpurabá, y nada más y nada menos que a nuestro compañero Nicolás Escobar. Doctora Gloria. Salud de despedida. Hola, muchas gracias. Hola. Muchas gracias a ustedes por la invitación, les reitero. Fue muy enriquecedor el conversatorio que tuvimos. Siento que esto es importante para que todos desde nuestra, digamos, desde nuestra área, desde nuestra posición, desde nuestra institución, entendamos que contamos el uno con el otro. Y me parece súper importante saber que tenemos tanta calidad en el departamento y que podemos construir mucha evidencia para la gestión. Entonces, nada, gracias otra vez. Muchísimas gracias, doctora Gloria. Doctor Mauricio. Bueno, no queda más que agradecer a Codechocó en cabeza de amigo Arnold, y usted después de su equipo logístico, agradecer a toda la comunidad que veo que estaba aquí siguiendo por el Facebook, veo que ha sido bien concurrida. Creo que la pandemia hemos hablado bastante, pero quisiera resaltar algo, y es la gente tiene mucho interés de conocer. Veo ahí muchos comentarios, la gente pregunta, dice que les gustó el foro, que ojalá hagamos más. Y muy interesante ver cómo tenemos capacidad, ¿no? Tenemos capacidad de la región para abordar estos temas y para abordarlos con profundidad, porque me han escrito por aquí personas de otras regiones del departamento que dicen que, de otras regiones del país, perdón, incluso de otros países, que les ha gustado el foro. Entonces, ahí el llamado está claro. Me acabo por aquí de dar cuenta de una noticia de algunos de los panelistas que están aquí, pero pues no la voy a decir, creo que toca a esa persona. Entonces queda la invitación de que, verdad, aquí estamos de manera muy desinteresada, disponibles, como lo decía Giovanni, con nuestro conocimiento, con nuestros equipos de trabajo, con la institucionalidad, con todo lo que tenemos, no solo para afrontar este problema, sino muchos otros que tienen la salud del departamento, el desarrollo sostenible y todas estas problemáticas que tenemos en el departamento de Chocó, que son mucho mayores que la pandemia actual. Muchas gracias a todos y siempre dispuestos, ¿no?, para lo que se requiera. Gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Bueno, sin más, nos despedimos recordándoles de que visiten todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, nuestra página web, donde podrán encontrar toda la información relacionada con el accionar de Codechocó frente a los recursos naturales del departamento del Chocó. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.